Muy buenas chicas, chicos, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir con esta segunda clase del tema 3, donde vamos ya a pasar a estudiar la semántica de un lenguaje de primer orden. Recapitulando un poquillo, lo que hemos hecho hasta ahora, recordad definir conceptos básicos, hemos definido las subfórmulas de una fórmula, etc. Y ahora lo que vamos a intentar a partir de este momento es tratar de darle significado a cada una de las fórmulas que forman parte de un lenguaje de primer orden. Y para eso necesitaremos manejar dos conceptos. El concepto de estructura y el concepto de valoración. Estas dos cosillas son, a grosso modo, lo que vamos a intentar responder en esta clase. Bien, vamos a empezar a ver lo que son las estructuras. Primero voy a poner la definición y posteriormente voy a poner un ejemplo. Vaya a ver que la definición muchas veces las cosas se ven un poco abstractos, pero luego con el ejemplo vaya a ver que es súper sencillo, súper fácil. Bien, definición de estructura. Pues sea L, ya sabéis, una cuatro-upla de esta fórmula, donde tenemos símbolos de constantes, símbolos de variables, símbolos de función y símbolos de predicado o de relación, que era lo mismo, sea esto un lenguaje de primer orden, pues entonces tenemos que una estructura que vamos a anotar como E consiste en lo siguiente. Ya digo, luego pondré un ejemplo y se va a ver claro. Pero una estructura es simplemente dar lo siguiente. Dar un conjunto de distinto del vacío. Ese D, ya la D mayúscula va indicando un poco cómo se va a llamar, ¿no? Pues, aquí me ha faltado el qué. ¿Qué? Llamamos, a mí me gusta llamarlo dominio, aunque también se puede conocer como universo. Así que cualquiera de las dos cosas significa lo mismo, ¿vale? El conjunto de. Vale, la estructura también consiste en que para cada símbolo de constante A, ¿vale? Que pertenece al símbolo C, pues tendremos un elemento A super E que pertenece a D. Es decir, lo que tenemos no es más que una aplicación que va desde los símbolos de constante hasta el dominio. Imaginaros que esto es A, B y que el dominio que tenemos es Z, yo qué sé. Pues lo que estamos diciendo, ¿vale? No es más que a cada símbolo de constante le damos un elemento del dominio, yo qué sé. A igual a 1, B igual a menos 7, por ejemplo. ¿Vale? Eso es simplemente lo que estamos diciendo. Vale. Por otra parte, en una estructura para cada símbolo de función enario F, pues una aplicación F super E que va desde Dn hasta D. Y finalmente, no voy a entrar ahora mismo en detalle, porque ahora se va a ver con el ejemplo mucho más claro, para cada símbolo de predicado enario P, una aplicación P super E que va de Dn a Z2. Es decir, que toma el valor 0,1. ¿Vale? Esto ya se va pareciendo un poco a la lógica proposicional. Vaya a ver luego que al final de la clase entraremos ya a ver lo que son las interpretaciones y se va a parecer más todavía. Vale, una cuestión. Por cuestiones de comodidad,
cuando no haya lugar a confusión, para no tener que ir escribiendo A super E o F super E, ¿vale? A esto simplemente lo vamos a llamar como a esto lo vamos a anotar como F, y al P super E lo vamos a denotar como P mayúscula, ¿vale? Simplemente para no tener que ir escribiendo el super E. Lógicamente, si tuviésemos varias estructuras, pues lo escribiríamos para evitarnos confusiones, ¿vale? Pero ya digo, si no hay lugar a confusión, si no da el ejemplo, el ejercicio de lugar a confusión, simplemente lo vamos a escribir así, para no complicarnos mucho la vida con la escritura. Vale. Una observación previa y pongo el ejemplo. Observación. Fijaros que dar una estructura no es más que elegir los elementos sobre los que queremos que las fórmulas digan algo. Esos elementos, ¿qué pueden ser? Pues esos elementos, ¿vale? No tienen que ser números. Muchas veces asociamos números. No. Es verdad que los elementos pueden ser n, los números naturales, pueden ser z, pueden ser z3, pueden ser los reales, pero también pueden ser personas, pueden ser todos los animales del planeta, yo qué sé, ¿vale? Es decir, son elementos sobre los que queremos que las fórmulas digan algo. Y una vez hecho esto, asignar un significado a los símbolos de constante, de función y de relación. ¿Qué estamos diciendo aquí? Simplemente, ¿vale? Lo que estoy escribiendo esto un poco con palabras. Una estructura es elegir los elementos sobre los que queremos que las fórmulas digan algo, es decir, elegir el dominio. Ya digo, personas, todos los animales, yo qué sé, los trabajos, no sé, los números reales, ¿vale? Y una vez que tenemos el dominio, pues asignamos un significado pues a los símbolos de constante, a los símbolos de función y a los de relación que tengamos. Fijaros que aquí no aparecen los símbolos de variable en principio por ninguna parte en una estructura. O sea, de eso en lo que viene siendo la estructura, de momento nos olvidamos un poquito, ¿vale? Bien. Voy a poner un ejemplillo para terminar de clarificar lo que estamos haciendo. Este ejemplo es el que voy a seguir a lo largo de toda la clase. Entonces lo voy a ir manteniendo, ¿vale? Y si estáis viendo la clase paralelamente, si podéis escribirlo en un folio aparte, lo escribí, porque es el que voy a seguir para ilustrar todo. Porque creo que si lo ilustro todo con el mismo ejemplo, al final va a quedar todo más claro. Porque vamos a ir construyendo cosas a partir de él. Vale, imaginaros, sea L, ya sabéis, un lenguaje de primer orden en el que los símbolos de constante sean AB, los símbolos de función sean S1, M2 y los símbolos de predicado sean P1, PR1, M2 y Q2. Pues vamos a dar la estructura. Sea la estructura, como vamos a tener solo una, voy a llamarla como E mayúscula, dada por lo siguiente. Fijaros, una estructura es hacer esto de aquí, ¿vale? Lo primero que necesitamos, un dominio. Pues voy a ponerlo sencillo. Voy a poner el dominio de los números naturales. N. Ahora, ¿qué hacemos? Pues asignamos constantes, función y predicado. Pues asignación de constantes A igual a 0 y B igual a 1.
asignación de funciones. Las funciones no olvidéis que son estos elementos de aquí, ¿vale? Pues, por ejemplo, voy a poner s de x igual a x más 1 y m de x, fijaros en la ariedad, Ariedad, ahí hay un 2, pues dos variables ahí. Pues esto sea x por y. Y por otra parte, asignación de predicado la voy a hacer de la siguiente manera. P de x, ¿vale? Los predicados no perdéis de vista que esto de aquí. Pues P de x 1 si x es par, 0 si x es impar, m de x y va a ser 1 si x es mayor estricto que y, 0 si x es más pequeño o igual que y, PR de x es 1 si x es primo, 0 si x no es primo, y finalmente pues EQ de x y será 1 si x es igual que y 0 si x es distinto. Pues fijaros, ya tenemos una estructura. ¿Veis que es sencillo, no? Es decir, si os aburrís, podéis vosotros construir estructuras, inventaros estructuras. Aquí no he puesto n, pero inventaros estructuras chulas, yo qué sé. Poned aquí todos los animales del mundo y definís, ¿vale? Asignáis pues los símbolos de constante, asignáis las funciones y todo eso, ¿vale? Y los de relación. ¿Sí? Vale. Fijaros, ¿qué tendríamos con esta estructura? Para más o menos clarificar y que no haya luego muchas confusiones. Con esta estructura tendríamos, pues por ejemplo lo siguiente, tendríamos que la fórmula PB, ¿vale? Donde B, recordad que es 1, ¿vale? ¿Qué significaría? Pues fijaros, esta expresión de aquí lo que nos está diciendo es si lo que tengamos ahí, el P de X, es par, ¿vale? Entonces, esto significaría que 1 es un número par, ¿vale? Esto sé que puede dar lugar a confusión, pero no, de momento no penséis en términos de es que 1 es impar. Ya sabemos que 1 es impar. Pero eso no es lo que está significando esto, ¿vale? Al asignar predicado de esta manera, lo que estamos diciendo es que esta fórmula P de X significa que 1 es un número par. O si por ejemplo ponéis la fórmula PRDSB, ¿vale? Fijaros, sabéis que SB, como B es 1, pues SB será 2. Entonces será 1 más 1, ¿vale? Será 2. Entonces PR de 2, si os vais aquí, lo que está significando esto es que 2 es primo. Entonces, esto significaría que 2 es un número primo. Ya digo, no, esto lógicamente es verdad, pero no penséis de momento en... Esto es verdad o es mentira, ¿vale? Simplemente estamos poniendo lo que significaría. No que sea verdad o que sea mentira. Diferencia eso, ¿vale? Eso es importante porque esto, si no, puede generar confusión. Vale, una observación. Y paso a definir lo que son las valoraciones. Observación. Por comodidad,
a veces usaremos otra notación diferente para asignar los predicados. Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Px igual a 1 si x es par o 0 si x es impar, pues lo escribiríamos, lo notaríamos así, ¿vale? Significaría lo mismo. O este de aquí, por ejemplo, m de xy, 1 si x es mayor que y, 0 si x es menor o igual que y, lo notaríamos así. Yo voy a intentar ir cambiando la notación según bueno, en este caso no, porque el ejemplo va a ser muy sencillo. Pero voy a intentar que la notación sea uniforme, ¿vale? Es decir, para definir así, para expresar así los predicados, lo único que hay que hacer es, donde valga 1, pues os quedáis con eso, ¿vale? Y lo expresáis de esta manera. Por ejemplo, aquí, este de aquí, PR de x igual a 1 si x es primo, 0 si x no es primo. Pues ¿cómo lo escribiríamos? Pues así. PR de x es primo. O aquí, EQ de x e y, 1 si x igual que y 0 si x distinto de y. Pues lo escribiríamos de esta manera. EQ, x y x igual que y. ¿Vale? Simplemente que tengáis en cuenta que a veces se usa esta notación, pero que significa lo mismo que esto. Se puede expresar de las dos maneras. Esto es muchas veces más rápido de escribir y se ahorra tiempo. Tampoco mucho, pero ya digo, yo os doy libertad a usar la manera que os queda a vosotros más sencilla, más clara. Vale, pues una vez que tenemos visto lo que es una estructura y hemos visto un ejemplo de estructura, vamos a entrar con lo que es una valoración. Vale. Definición. Sea L un lenguaje de primer orden y E mayúscula una estructura, ¿vale? Que ya la tendremos previamente definida. Pues una valoración no es más que una aplicación que vamos a llamar V, que va de los símbolos de variable al dominio. ¿Sí? Simplemente, ¿vale? Definición 2. Ahora lo veremos con ejemplos. No os preocupéis. Definición. Básicamente en esta definición lo que vamos a ver es que una vez que asignamos un valor del dominio a cada una de las variables, yo qué sé, imaginaros que tenemos la variable x, ¿vale? Y asignamos a la x el valor 0 y a la y el valor 17, ¿vale? Por ejemplo, pues una vez que tenemos eso asignado, podemos extenderlo a todos los términos del lenguaje. Recordad lo que era el lenguaje, recordad lo que eran los términos, ¿vale? Eso es importante. No lo olvidéis que lo vimos en la clase anterior. Pues eso es lo que vamos a hacer con esta definición. Sea L un lenguaje de primer orden, sea E una estructura y V una valoración, entonces V se extiende a una aplicación, la vamos a seguir llamando V minúscula, ¿vale? Pero ahora que va de los términos, esto era T mayúscula, creo que lo noté así el otro día, ¿verdad? No sé si lo puse así, creo que lo puse de esta manera, pero que sepáis que es lo mismo, ¿vale? De los términos,
al dominio de la siguiente manera. Como sigue. Dos puntos. Fijaros. Si A es un símbolo de constante, entonces la valoración de A es igual a A. Si X es un símbolo de variable, entonces V de X ya va a estar definido. ¿Por qué va a estar definido? Pues porque no olvidéis que esto es una extensión de esto. Y aquí lo hemos definido previamente. Entonces ya va a estar definido. ¿Vale? Y si F es un símbolo de función enario y T1, T2, así hasta Tn son n términos para los que tenemos definido V, entonces se define V de esa función de una manera bastante intuitiva. Pues F de V de T1, V de T2 y así pues hasta el T. ¿Vale? El elemento V de T diremos que es el valor del término T. Vale, vamos a un ejemplo. Esto es muy intuitivo. Vamos a seguir con nuestro ejemplo, ¿vale? No voy a cambiar. Va a ser la misma estructura que hemos visto aquí. Toda la clase va a ser con esa estructura. Pues fijaros. Ejemplo. Sea E la estructura anterior, la estructura del ejemplo anterior, del ejemplo anterior, y sea V la valoración que va a ir lógicamente desde los símbolos de variable hasta el dominio de esa estructura anterior era n. Si el dominio fuera otro, pues pondríamos el dominio que tuviese la estructura, dada por, y voy a asignarle al valor x el 2, al valor y el 5 y al valor z el 1. ¿Vale? Eso simplemente ya sería una valoración. Le hemos asignado a los símbolos de variable, pues en este caso al x el 2, al y el 5 y al z el 1. Vamos a tomar algunos términos. Ya sabéis de la clase anterior cómo se definen los términos y calcular su imagen por la aplicación V. ¿Vale? Recordad las asignaciones que ya teníamos hechas. Teníamos hechas que al el A le asignábamos el 0 y al B el 1, en referencia a la asignación de constantes, y estas eran las dos asignaciones de las funciones que hacíamos. Vale. Si queréis las pongo por aquí. Teníamos esto asignado. Esta era la asignación de las constantes y la asignación de las funciones era esta, en la estructura que definimos previamente. Bien, pues por ejemplo, sea T igual a SA, vamos a calcular su imagen por V. Vamos a la valoración de eso. Fijaros, V de T es V de SA. ¿Pero qué tenemos aquí? Pues fijaros,
que v de f de algo es f de v de ese algo. Es decir, esto es lo mismo que decir s de va. ¿Y a qué vale? 0. Es decir, esto es lo mismo que hacer s de v 0. Pero fijaros, ¿qué es lo que hemos dicho previamente? Pues previamente hemos dicho esto de aquí, que si teníamos una constante, entonces la valoración de esa constante era la propia constante. Entonces, esto de aquí, v de 0, como es una constante a, realmente esto es lo mismo que hacer s. Lo voy a escribir mejor, ¿vale? Directamente, así no lo pongo. Esto es lo mismo que hacer s de 0. ¿Y s de 0 cuánto vale? Pues esto es x más 1, pues esto vale 1. Es decir, 0 más 1, 1. ¿Sí? Es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a hacerlo con otra. Vamos a considerar el término este de aquí, por ejemplo. M de M, S de A, X y S de Y. Fijaros, si calculamos la valoración de eso, valoración de M, S de A, de X, S de Y, pues con esto tercero que hemos visto, pues eso es igual, lo pongo por aquí, que lo voy a poner ya directamente, ¿vale? Que M, lógicamente, bueno, si queréis, lo pongo así, da igual. M de la valoración de M de SA de X y la valoración de S de Y. Vale. El Y, fijaros, que es una asignación de una variable que hemos hecho de aquí. Es decir, esto sería lo mismo que hacer realmente, como Y vale 5, pues esto sería S de 5, 5 más 1 sería 6, ¿vale? Esto de aquí, esta parte de aquí sería 6. Esto de aquí, ¿qué sería? Pues fijaros, S de A él era la constante 0, por lo tanto eso es 0, más 1, 1. Y aquí, ¿cuánto le hemos dado a la valoración de X? Le hemos dado 2. ¿Vale? Pues eso tenemos que vale 2. Es decir, la valoración de X vale 2. Por lo tanto, creo que se va viendo esto, claro, ¿no? M de 1 y 2, pues como M es X por Y, pues esto es 1 por 2, que es 2. En total, ¿qué tenemos? Pues tenemos que esto de aquí, si lo desarrolláis, vale 2. Y todo esto de aquí vale 6. Es decir, esto es 2 por 6. Pues por lo tanto, esto de aquí vale 12. ¿Vale? Es que no es más que ir, y ya digo. Muchas veces es más difícil escribirlo y intentar explicarlo bien que luego lo que es simplemente eso. Pues valorar, ¿no? Le hemos asignado unos valores a las variables, a las constantes, pues dejarse llevar un poco. Vale, pues ya tenemos el concepto de valoración. Y ahora ya para acabar con esta clase, vamos a entrar en el concepto de interpretación. Que este concepto os tiene que sonar de la lógica proposicional. ¿Por qué está al final de esta clase? Pues porque para entender en este tema 3, referente a los lenguajes de primer orden, el concepto de interpretación, necesitamos los conceptos de estructura y de valoración. Porque fijaros la definición de lo que es una interpretación. Sea L un lenguaje de primer orden, una interpretación
I mayúscula, le vamos a llamar igual que lo llamábamos en el tema anterior, es una pareja E y V, donde E es una estructura y V es una valoración. Es decir, una interpretación desde esta perspectiva va a ser una pareja formada por una estructura y una valoración. ¿Sí? Ahora lo que vamos a querer ver, igual que lo que queríamos ver en el tema anterior, es cómo una interpretación determina un valor de verdad para cada fórmula del lenguaje. Es decir, ¿qué queremos ver? Pues voy a poner aquí, observación. No perdáis de vista lo que queremos hacer. Observación. Sí. Y, ya sabéis, una pareja formada por una estructura y una... esta. Es una interpretación y alfa es una fórmula, denotaremos por y en esa estructura y con esa valoración de alfa al valor de verdad de la fórmula alfa para la interpretación y muchas veces, ¿vale? Por cuestiones de comodidad, yo esta E de aquí la voy a omitir. Y a esto simplemente lo llamaré así. Ya digo, si no hay confusiones porque tengamos varias estructuras, ¿vale? Si está la notación clara en general, voy a anotar eso así, directamente, por comodidad. Vale. Pues visto esto, vamos ahora a definir el valor de verdad de una fórmula. Fijaros, definición. Sea L un lenguaje de primer orden y la pareja formada por una estructura y una valoración, pues esto va a ser una interpretación y alfa, pues una fórmula atómica, que ya sabéis que tiene esta forma. Una fórmula atómica. Pues definimos el valor de verdad de alfa bajo la interpretación y como sigue. Y de alfa es P de V, T1, V, T2, así, hasta aquí. ¿Vale? Simplemente así. Por ejemplo, si lo queréis ver. Ejemplo. Bueno, no olvidéis, lógicamente, que Qué feo ha salido esto de ejemplo. Ejemplo. No olvidéis que una interpretación, si recurría a lo que conocíamos, nos volvemos a la lógica proposicional, era un valor 0,1. Era un valor de verdad 0,1. Lógicamente, como esto de aquí va a ser un elemento de Z2, pues esto de aquí va a ser o 0,1, que es justamente lo que queremos. No olvidéis de eso. Vale, pues vamos a imaginarnos que tenemos la misma estructura, ¿vale? Sea la estructura
del ejemplo anterior y sea la valoración. Imaginaos que esa estructura tiene tres símbolos de variables, x y z. La valoración que al x le da el 3, al y le da el 5 y al z le da el 11. Pues ¿cuál sería, por ejemplo, la interpretación de PA? Pues PA, si recordáis, el A era la constante que tenía, el símbolo de constante que tenía asignado el valor 0. Es decir, aquí lo que estamos diciendo, si recordáis cómo era P, fijaros, P, ¿dónde estaba? P de X era 1 si X es par o 0 si X es impar, ¿vale? Pues en este caso lo que estamos diciendo con esta interpretación es que esto va a valer 1 si el A es par y 0 si es impar. Por lo tanto, esto va a valer 1, ¿vale? Pues A es igual a 0 y 0 es un número par. ¿Sí? Ahora ya sí le damos valores 0, 1. Recordad que en el primer ejemplo, cuando presentamos el concepto de estructura, dije P de B1, P, ¿cómo era? Sí, P de B, ¿no? A ver, lo veo para que veáis la diferencia. Aquí dijimos, la fórmula P de B significa que 1 es un número par, aunque sabíamos que el B era 1, que es impar, ¿vale? Pero porque aquí no habíamos entrado a interpretarlo, pero aquí ya sí estamos interpretando. Entonces aquí I de PA, como el A es 0, que es un número par, pues esto va a valer 1, porque A es 0 y 0 es un número par. ¿Entendéis que la diferencia? No, o sea, ya sí estamos interpretando. Bien, creo que más o menos debe quedar claro. Si por ejemplo hacemos esto, I de EQ, SZ, M de X, SX. Pues fijaros lo que tenemos. Tenemos, por una parte, que V de SZ, el Z vale 11. Y el S, recordad que era X más 1. Es decir, esto va a ser 1 más 11, esto va a valer 12. ¿Vale? Esto va a valer 12. Y por otra parte, teníamos que la valoración de M, X, S de X, fijaros, a la X le hemos asignado el 3, pues esto es M de 3 y S de 3, 4. ¿No? ¿Dónde está por aquí? M, ¿dónde? M era la multiplicación, ¿no? Ya ni me acuerdo de lo que puse. Vale, esto era el X por Y. Perfecto. Es decir, aquí lo que tendremos realmente es 3, y como S era 1 más 3, pues 3 por 4, esto va a valer 12. Bien, entonces aquí ¿qué estamos diciendo? Pues si recordáis, el EQ, esto de aquí, nos daba 1, fijaros, 1 si X y Y eran iguales, y 0 si eran distintos. Por lo tanto, aquí, esto valdrá 1, porque, lógicamente, 12, V de S, Z, esto de aquí es igual que V de M, X, S, X, que es 12. ¿Vale? Más o menos, ¿no? Vale, fijaros que lo único que estamos haciendo es, con diferencia a lo de antes, aquí dándole valoración, asignándole valores a esa variable, ¿vale? Bien, pues vamos a terminar ya con la clase con lo último que
que quiero que veáis, que se va a asemejar mucho a lo que vimos en la lógica proposicional. Solo que ahora, recordad que en los lenguajes de primer orden tenemos dos cuantificadores. Tenemos un cuantificador universal y un cuantificador existencial. Entonces vamos a necesitar otro concepto previo para poder entender lo que va a venir después. Esto que voy a explicar es cómo se modifica el valor de una valoración en una variable. ¿Vale? Esto es importante, sobre todo que lo entendáis porque en cuestiones de notación lo vamos a necesitar. Posteriormente, además, lo vamos a necesitar bastante. Bien, pues sea L un lenguaje de primer orden, E una estructura y V pues una valoración para cada variable X y cada elemento del dominio, le voy a poner E, definimos una nueva valoración de esta manera. V, aquí ponéis X barrita E, que va de los símbolos de variable al dominio como, pues de esta manera. V X de Y será V de Y si Y es distinto de X y E si Y es igual a X. Es decir, lo que estamos haciendo con esto simplemente es decir que esta nueva valoración, esta nueva aplicación actúe igual que V sobre todas las variables, sobre todas estas, va a actuar igual, salvo sobre la variable X. En la variable X, si V de X, yo qué sé, valía 5, ya no va a valer 5. Ahora, imaginaros, X pasa a valer 2. ¿Vale? Qué sé, lo que tengáis. ¿Vale? Pues entonces aquí lo que estamos diciendo es que eso va a pasar a valer 2. Voy a ponerlo aquí con un ejemplo, que se entienda. Ejemplo. Sea la valoración V dada de esta manera. V de X igual a 2, V de Y igual a 1 y V de Z igual a 7. Ahora, las valoraciones yo qué sé, Vx2 y yo qué sé, voy a poner otra, V de Z5 serán las siguientes. Por ejemplo, fijaros, V de X2 será la valoración que he puesto el mismo, muy apropiado. Voy a ponerle aquí mejor, si no, no hacemos nada. Voy a ponerle 8. ¿Vale? V de X8 será la valoración que a la X antes le asignaba la variable X el 2. Pues ahora le va a asignar el 8. Y al resto de variables le asigna lo mismo. Es decir, al Y le sigue asignando el 1 y al Z el 7. ¿Vale? O por ejemplo, esta de aquí. Pues esta de aquí será la valoración que al X le asigne el que tenía, el 2. Al Y se le asigne el que tenía y ahora al Z, en vez de asignarle el 7, pues le asigne el 5. ¿Vale? Creo que así se entiende, ¿vale?
Es decir, esto es lo único que estamos diciendo con esta definición de aquí. Bien, pues ya con esto último y con un ejemplillo corto terminamos. Última definición. Esto va a sonar un montón, ya veréis. Sea L un lenguaje de primer orden, sea I la interpretación formada por la estructura E y la valoración V, una interpretación con D el dominio sean alfa y beta dos fórmulas de L de ese lenguaje, entonces se verifica lo siguiente. Se verifica, primero, que la interpretación, con esa valoración lógicamente, de alfa o beta es la interpretación de alfa más la interpretación de beta más la interpretación de alfa por la de beta. Esto ya lo sabéis. Segundo, la interpretación de alfa y beta pues será la de alfa por la de beta. Tercero, la interpretación de alfa implica beta será 1 más la interpretación de alfa más pues la de alfa por la de beta. La interpretación de alfa, sí, solamente si beta, será 1 más la interpretación de alfa más la de beta. Y por otra parte, la interpretación de la negativa de alfa será 1 más la interpretación de alfa. Hasta aquí ya lo sabíamos porque esto mismo se nos daba en el tema anterior de lógica proposicional. Pero ahora, no olvidéis que en un lenguaje de primer orden también tenemos cuantificadores. Entonces vamos a tener dos expresiones adicionales. La interpretación de para todo x alfa será 1 si para cualquier elemento del dominio se tiene que y de v, ojo, ahora cuando x pasa a valer ese valor del dominio E de alfa, sea igual a 1 y 0 en otro caso. Y si tenemos el cuantificador universal, pues nos falta también el cuantificador asistencial, que nos dice que la interpretación de esta expresión de aquí será igual a 1 si hay algún elemento E del dominio para el que y de la valoración cuando x pasa a valer E de alfa es igual a 1 y 0 en otro caso. Pues bien, esta definición de aquí es clave. Voy a poner un ejemplillo, voy a seguir con el mismo ejemplo que teníamos y con esto acabamos. Ejemplo. Luego haré en otro vídeo, tampoco no quiero alargar mucho más esto, pero luego en otro vídeo haré un ejercicio de esto completo para que veáis cómo se hace. Vamos a volver a nuestro ejemplo. Lo voy a poner por aquí, ¿vale? Lo que teníamos era esto. Tenemos
Recordad los símbolos de constante. AB, los símbolos de función eran S1, M2, los símbolos de predicado eran P1, PR1, M2 y EQ2. Y la estructura E viene dada por la misma que pusimos antes, ¿vale? Lo estoy poniendo para no tener que ir subiendo ahora. Dominio de eran los naturales. Asignación de constantes. A igual a 0. B igual a 1. Asignación de funciones. Teníamos S de X era X más 1 y M de X y era X por Y y asignación de predicados, lo voy a poner con la nueva notación que es más corta, P de X, X es par, M de X y X mayor que Y, PR de X, X es primo, y E, Q de X y X igual a Y. Esta asignación de aquí de predicado. Y además, como valoración, tomaremos V de X igual a 8, V de Y igual a 5. Bien, tenemos esta situación de aquí. Pues voy a calcular el valor de verdad de un par de fórmulas. Vamos a calcular el valor de verdad de esta fórmula de para todo X, P de M, X, S de X y de esta de aquí. Existe P de X y PR de X. Bien, pues vamos con la primera. Voy a llamarle 1. Si atendemos, ¿vale? Si atendemos a esta definición de aquí, pues tenemos realmente que calcular para ver ¿qué ocurre? Pues tenemos que calcular la interpretación de la valoración cuando el X vale 0 de alfa 1. La interpretación de la valoración cuando el X vale 1 de alfa 1. La interpretación, esto cuando vale 2, perdón, que he puesto alfa 2 y sigue siendo alfa 1. Alfa 1, cuando X vale 3 de alfa 1 y así, lógicamente, de todo. ¿Vale? ¿Y qué tenemos que comprobar? Y comprobar que siempre vale 1 o, por el contrario, si siempre vale 1, valdrá 1 o por el contrario, ver que en algún caso no vale 1. Es decir, en ese caso, con que haya un caso que no valga 1, valdrá 0. ¿Vale? O si en algún caso no, iba a poner, bueno, si lo pongo así, no vale 1. ¿Vale? En este caso, si no vale 1, ya sabemos que la interpretación
de toda esta expresión de aquí será 0. ¿Vale? Si en todos vale 1, pues la interpretación de toda esa de alfa 1 será 1. Por ejemplo, vamos a empezar a calcular. Fijaros. Si hacemos y de v de x0 de esta expresión de aquí, de p m, perdona, de p m x sx, esto será igual a p de m s, perdón, que hay tantos paréntesis que ya uno se lía, 0 S0. ¿Esto qué es lo mismo? Pues esto queda lo mismo que P de M, 0, y S0, como esto es X más 1, si el X vale 0, pues será de 1. Y recordad que el M estaba aquí, era el primero por el segundo. Es decir, esto vale 0 por 1. O sea, realmente lo que tenemos es P de 0. Vale. Y P de 0, ¿recordad qué significaba P? Pues P era la expresión de X es par. Pues como 0 es par, esto vale 1. Porque 0 es par. ¿Vale? Lo hacemos con el siguiente. Y de Vx1. P de M X S de X. Vale. Esto, si ahora lo vemos como antes, pues esto queda P de M 1 S de 1. Y esto será igual realmente a P de M, el 1. Es una constante. La dejamos así. Y S de 1, pues 1 más 1, 2. Como el M es el primero por el segundo, esto es P de 2. Y esto vale 1 porque 2 es par. Vamos a probar con otro más, a ver lo que pasa. Si es v de x2, de esta expresión, de aquí, tenemos que esto es P de M 2 S de 2, que esto realmente es P de M 2, y ese 2 es 2 más 1, 3, y 2 por 3, 6, pues esto es realmente P de 6, y esto es 1, porque 6 es par. Fijaros, esto podríamos hacerlo infinitas veces, ¿vale? Porque hay infinitos números naturales. Entonces, para comprobar que eso es verdad, tendríamos que comprobarlo hasta el infinito. No obstante, se puede razonar de la siguiente forma, ¿vale? Si no, esto no lo va a hacer, lógicamente, infinitas veces. Si tomamos esto, sea n un número natural cualquiera, tenemos que la interpretación v de x n, voy a poner esto bien, ahí la pantalla falla del esto es igual, perdón, lógicamente no lo he puesto, perdona, de P, bueno, la pantalla aquí no sé qué le pasa, de P M X S X, esto es igual que P de M N S N. Esto es igual que P de N, perdón, de M N, y Sn es N más 1.
Pero es que m de n más 1, esto es realmente p de n por n más 1. ¿Y qué ocurre? Pues esto es 1 siempre, ¿verdad? Porque n por n más 1 siempre es par. Lógicamente, eso lo sabéis, ¿no? Eso siempre es par. Y por tanto, esto siempre vale 1. Para cualquier número natural, ¿vale? Para cualquier natural que cojamos. En conclusión, tenemos que I de V de toda la fórmula es igual a 1. Más o menos, hombre, esto es un poco más difícil que lo que veíamos antes, ¿vale? Uy, perdonad una cosa, que estoy viendo una cosa aquí. Perdonad, esto realmente no sería de alfa sub 1, ¿vale? Perdonad. Lógicamente, fijaros lo que hemos estado haciendo. O sea, aquí no hemos cogido el alfa sub 1 directamente. No hemos cogido toda esta expresión. Hemos cogido esto de aquí, ¿vale? Entonces, si queréis a esto, llamarlo, yo qué sé, llamarlo beta, ¿vale? A esta parte de aquí. Y lo que estamos haciendo realmente es esto de aquí. Que bueno, en el ejemplo creo que en el ejemplo se ha visto claro, pero que aquí me lo trago yo, ¿vale? No me estoy refiriendo a todo, me estoy refiriendo solamente a esa parte de ahí. Lógicamente, lo queremos comprobar que esto vale 1, pues para cualquiera, ¿vale? Y por eso hacemos esto. Pero, lógicamente, aquí son interpretaciones de esta parte de aquí, que es lo que tiene sentido, ¿vale? Bien, vamos a hacer lo del segundo. De esto de aquí. Vale, lo voy a hacer en rojo. Veamos, para alfa 2 igual a esta expresión. Vale, a esto de aquí, lo voy a llamar gamma. Ahora que no me pase como antes. Y hacemos, ¿vale? Lo mismo que antes. Bueno, lo voy a llamar gamma, pero realmente ahora voy a sustituirlo. O sea, que da igual. Tenemos que la interpretación de V cuando el X vale 0 de gamma, es decir, de P de X y P de R X, esto será igual pues a P de 0 y PR de 0. Ya sabéis que esto significa que el número es par, perdón, que el número era primo, ¿verdad? Teníamos o par, no me acuerdo ya. El P era par y el PR es primo. ¿Vale? Entonces, fijaros, el 2 es par, esto vale 1, pero esto vale 0, porque el 0 no es primo. Los primos son a partir del 2, ya sabéis, el 2, el 3, los primos en n, ¿vale? Por lo tanto, esto vale 0, porque esto vale 1, pero esto vale 0, y 1 y 0 es 0. Recordad, eso es lógica proposicional. Pues ya que 0 no es número primo. De momento no podemos asegurar esto de aquí. No podemos asegurar que esto sea verdad, porque no hemos encontrado todavía ninguna X que haga que esto se verifique. Vamos a ver. Si X vale 1, de P de X y P de R de X, pues esto es P de 1 y P de R 1. Y fijaros que esto es 0, porque esto de aquí por una parte no es par, por lo tanto es 0, y es que tampoco es primo, por lo tanto es 0, y 0 y 0, pues es 0. De momento no podemos asegurar tampoco que exista un X. Vamos a seguir probando. Si probamos muchas veces, a lo mejor probamos 7 veces o 5 y vemos que no encontramos,
¿vale? Ninguna X, pues podríamos plantearnos que a lo mejor no existe esa X y pensar alguna estrategia alternativa de resolución. Pero de momento yo probaré unos cuantos, a ver lo que pasa. Fijaros. Esto de aquí es igual a P2 y PR2. ¿Y qué pasa ahora? Pues fijaros. 2 es par, por lo tanto, esto vale 1. Y 2 es primo, por lo tanto, esto vale 1. Por lo tanto, esto vale 1. Pues hemos encontrado, fijaros, un elemento para el que vale 1. Por lo tanto, ya no necesitamos continuar. Porque recordad que con este cuantificador asistencial lo que queremos es ver si existe un elemento que verifica eso. Y lo hemos encontrado, porque aquí no salió 1. En el universal, en el anterior, lo que queríamos ver es que para todo se cumplía. Entonces nosotros hemos empezado a probar y hemos visto que efectivamente parece que se estaba cumpliendo para todo. Y como no podemos probar infinitas veces, pues hemos encontrado aquí, pues hemos abordado de una estrategia alternativa para ver si esto se verificaba. Sí, porque no podemos probar infinitas veces. Si aquí no hubiera salido en algún momento un 0, pues ya sabríamos que esto de aquí no es cierto. ¿Vale? Que no se cumple para todos los X. ¿Vais viendo más o menos cómo se razona? No es difícil cuando le pilláis el truquillo. Entonces, ¿aquí qué podemos concluir? Pues, por tanto, tenemos que I de V de esta expresión de existe una X, P de X y P de R X, pues que esto igual a 1. Porque efectivamente es que hemos encontrado 1 que vale 1. ¿Sí? Pues bueno, chicos, chicas, hasta aquí lo relativo a estructuras y a valoraciones. En la próxima clase vamos a ver la clasificación semántica de la fórmula, que va a ser un poco continuación de esto. Yo os aconsejo que veáis esta clase y la clase siguiente, si podéis, seguidas, porque hay mucha relación entre ambas. Así que nada, chicos, chicas, como siempre, un placer, un abrazo fuerte y a disfrutar y nos vemos próximamente. Un saludo.